entro a trabajar aquí en la Ciudad de México, en el 81, como jefe de electrónica profesional en Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Y la tarea era sacar un programa de fabricación de industria de cómputo, porque a finales de los 70, explota la importación de computadoras y se les prende el foco a los de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. A ver, necesitamos entender esto, ¿no? Y yo entro y lanzamos el programa en el 81. Coincide con el cierre de fronteras, crisis 81, crisis de la deuda, baja del petróleo. La solución de los bancos. Voy a defender el peso como un perro. peso como un perro. Ajá, el perro como un peso, el peso como un perro. La colina del perro, la crisis fenomenal en el 82, los pancholares, híjole. La inflación tan gruesísimo. Aprovechamos el cierre de fronteras para lanzar la iniciativa de fabricar computadoras en México. Pero ¿cómo era el cierre de la frontera? O sea, ¿no se prohibía importar? Pues mira, los pioneros en los 70, me acuerdo un amigo ahorita ya que vendía Tandy, me dice, estaba yo en el baño el sábado viendo el periódico, no veías los celulares. Claro. Sí, por supuesto. Sí, no, ni nos imaginábamos eso. Y me enteré que se había cerrado la frontera. A partir de hoy, para importar tienes que pedir permiso. Y del 81 al 89, que mencionaste que se abrió la frontera, tienes que pedir permiso. Y por nuestro escritorio pasaban todos los permisos de importación de electrónica y cómputo. Okay. Y eso no era yo, no eran mis jefes, te da un poder enorme, ¿no? Todos los directores generales de la industria de cómputo, telecomunicaciones, equipo de oficina, tenían que pedir permiso y venir y les pedíamos, ok, tráeme un programa para invertir en México. Entonces, Jalisco sale ya estaban las máquinas de escribir, pero IBM, Hewlett Packard empiezan a invertir en en el Salto, Jalisco. En Jalisco, sí. Oye, ¿cómo era el proceso de los criterios para decir sí te doy el permiso, sí, no te doy? Teníamos básicamente el tradicional es contenido local y mi amigo jefe diseñó una fórmula que la llamamos el GIN, grado de integración nacional, que combinaba con diferentes pesos ponderados. A diferencia de la época de sustitución de importaciones, nosotros, donde Ericsson y Indetel tuvieron que fabricar hasta los tornillos y se integraron verticalmente, nosotros pedimos que promovieran la integración horizontal. A Hewlett Packard, a IBM, a Control Data, a los demás. No quiero que tú fabriques, quiero que te traigas a los que ensamblan los circuitos. Y de ahí sale con IBM, Hewlett Packard a la cabeza, traen SCI, que hoy es Sanmina, la primera contract manufacturer, que en Jalisco, no sé si los han visto, son enormes ahora, son en Sanmina, Circuitron, pero enormes, que son los que ensamblan los equipos. Okay. Y tienen una logística impresionante, ¿ok? Esa fue grado de integración nacional. Perdón por la interrupción. Qué bueno que dices grado de integración nacional, porque cuando dijiste gin, pensé en gin tonic. Sí, era parte del gin. Era electrónicos con mayor ponderación, circuitos integrados, que sigue siendo escasísimo en México. Electromecánicos y mecánicos con menores pesos. Entonces era una fórmula ponderada por los tipos de electrónicas y por un factor T, el tercer concepto. El factor T era de investigación y desarrollo e innovación.
O- no solamente quiero que te integres horizontalmente, que promuevas lo más electrónico, sino que hagas un esfuerzo de desarrollo. Tráeme proyectos de innovación. Esto era muy revolucionario en esa época. Y luego el tercer elemento, tráeme un presupuesto de divisas. ¿Cuánto importas hoy? ¿Cuánto vas exportando para que vayas compensando tus importaciones? Entonces, integración nacional, desarrollo tecnológico y exportación. Muy bien pensado por José Bármanos, la verdad. Este, este, y lo, y eso fue. Eso se puso en un decreto. Desgraciadamente, yo lo escribí en un libro al final, en el 89, antes, cuando ya estaba fundando Select. El gobierno hizo como que quería una política, jamás se publicó en el diario oficial. Jamás. No se publicó. No se publicó. Y entonces eso le daba mucha incertidumbre. Suena parecido, ¿no? Falta de certeza jurídica, ¿no? Tú lo dijiste. Falta de certeza jurídica. Solamente los extranjeros, con los compromisos en la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, que sí eran ley, estaban con esa certeza de que tenían que hacer las cosas porque estaban sujetos. Y los acuerdos que hacíamos nosotros al interior, los programas de fomento, pues los veían, pues sí, pero no está en la ley, ¿me entiendes? Se regían por el decreto sin que estuviera. No era un decreto. Bueno, se regía por el Por la premisa o por el boceto del decreto. Nunca se publicó no estuviera en el publicado. diario oficial. Entonces al final yo dije, el gobierno hizo como que quería una industria y los empresarios nacionales hicieron como que invirtieron. Entre No ellos, todos. sí, Por sí, otro claro. lado, en el 85, con otra crisis del petróleo, desaparecieron 20 subsecretarías. En agosto del 85 decíamos de broma a nuestros colegas que corrieron del gobierno, les dio SIDA, sin ingresos desde agosto, ¿no? Y estábamos un viernes en la noche en una discoteca, hoy se llaman antros. No sé cómo llegó el chofer de nuestro jefe y nos dijo, mañana sábado, todos a la secretaría para liberar de permiso 75% de los productos. Ya no hay discusión. Nosotros pasamos peleando en la Comisión de Aranceles con lo que llamábamos los Chicago Boys, Hacienda, SPP, que con el GATT, las crisis del petróleo, la crisis de la deuda, abriéndonos al GATT, finalmente pues te tienes que alinear. Y entonces predomina la visión de que la mejor política industrial es la que no existe, ¿me entiendes? Que se lo achacan a Serra Puche. ¿Qué quiere decir? Abrimos todo y ya el mercado se va a encargar, la mano invisible del mercado se va a encargar de desarrollar a México, que todavía traemos un contenido nacional muy bajo, excepto en automotriz, que fue inaugurada en el 62 con un decreto de López Mateo. Incluso, fíjate, me tocó a mí negociar con la corporación, sacar una máquina, una PC Control Data. Como no me dejaron utilizar Control Data, le pusimos CDM, o sea, Control Data de México. La PC era una PC CDM. Entonces viene una chinita que se llama Lilian Chao, junto con Max Honk, a entrevistarlos a los posibles socios que iban a tener para participar. Entonces empiezan a armar varios grupos. En un grupo estaba José Luis Rodríguez y Manuel Sáenz. El otro estaba Miguel Lascuray, Gonzalo Velasco, y creo que Max también, Maximino, ¿cómo se llama Max? Max. Luego, Ricardo Hernández también andaba ahí, pero con Solte, con no sé con quién.
y Agman y Roditi y Armando. ¿Sí? Armando y Alberto. Entonces, cuenta la anécdota, ¿sí? Que Alberto siempre fue muy observador. Cuando entregan las tarjetas, él se da cuenta que la jefa era ella. Entonces Oye, fíjate. tenía que hacer un plan de negocios, un business plan para los Deiser. Ok. Y en ese tiempo se había traído a Rubén Espinosa, que era el responsable de servicio en Pritaform. Y Rubén les dice, pues vayan a ver a Rojas. Rojas ya se salió de Pritaform y él hacía los planes de negocio con Acer. Ya lo van a ver, te lo van a ver. Y cuentan la anécdota que platicaban y decían y todo. Y que les dijo Rojas, ay muchachos, usted a toda madre lo suyo, pero ustedes me plantean matrimonio y todavía ni siquiera noviazgo tenemos. ¿Ya? Déjeme pensarlo. Se Sale, llamaba llega a Humberto Rojas. Rubén o Humberto Rojas. Juan Rubén. Manuel. Juan Manuel Juan Manuel Rojas, perdón. Oye, pues llegan a la puerta y platican entre ellos, ¿sabes qué? No podemos esperarlo. O nos dice ahorita o tenemos que buscar otro socio. Ok. ¿Verdad? Y entonces se regresan, oye, como ven, ya la pensamos. O nos dices ahorita o buscamos otro socio porque no tenemos tiempo. Pues les dan la mano y ahí nació la sociedad. Desde los primeros contenedores, si tú te acuerdas que trajeron ellos, fue una locura. Fue el espacio exacto donde estaban cansados de la calidad de Printaform, ¿no? Y por el otro lado, las importaciones que el doctor no nos dejaba, no nos dejaba en paz, el doctor Cermeño en aquellos años, tal vez, así es. Sí. nos traía locos. Entonces, la importación de las marcas era, y los precios eran descomunales, 4 o 5 a 1, y Acer se metió ahí en medio con un producto de buena calidad. Si tú recuerdas, Alberto Roditi, ese cuate es un genio, ¿no? Beto checaba componente por componente para meter lo mejor. Y tenía una práctica de libre comercio en donde todos traían precios iguales, mátense entre ustedes. Y como tú recordarás, llegaron a vender computadoras con el 1 o 2%, nada que ver con lo que hemos vivido después de eso, pero fue un fenómeno que se logró y se logró por muchísimos años, ¿no?